Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14, por favor. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Último 20, por favor. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Bien, ¿qué te dejaron, iglesia? Hemos visto, hermano, toda la semana cómo Dios nos habla por su palabra, y cómo es, hermano, en el transcurso de los años que salimos una y otra vez de situaciones difíciles. La iglesia de Cristo ha aguantado, hermano, por 2000 años con todo en contra, persecuciones prolongadas. Una duró 50 años, hermano, o sea, no es poquito. Por si usted dice: ya no aguantamos, y ya dice a quién. 50 años matando cristianos, 50 años matando a hermanos que se dedican a predicar las buenas nuevas. En estos 2000 años ha habido gobiernos autoritarios, y ¿sabe quién los usa? El diablo. Y los usa de una forma inexplicable. Hace unos días anduvo corriendo un video de cómo no quisieron entrar los hermanos de Oaxaca a las fiestas patronales y les incendiaron su templo y los sacaron de sus comunidades. Uno podría decir: ¿en qué les afecta cuando la Constitución dice que cada uno puede practicar la religión que más le convenga? ¿Y dónde está el gobierno, hermano? Usted y yo nunca hemos oído una persecución contra budistas. Usted nunca ha oído: ay, llegaron al Tíbet. Nunca ha oído a los musulmanes. Los musulmanes que están locos. ¿Ustedes se acuerdan cómo dijeron algo los franceses y cómo hicieron una de las suyas? ¿Usted nunca ha oído que la iglesia romana está en persecución? Que los espiritistas, solo el pueblo de Dios, hermano, ha sido perseguido, y aquí estamos. Y sabe, hermano, que debemos entender esto, que es parte del paquete que Dios ha dado a su pueblo para formar en nosotros carácter, porque nenas no le sirven al Señor, hermano. Usted no puede ver en la Biblia personas que son cobardes y que estén bendecidas con Dios, por Dios. Usted puede ver que Dios le dice a Josué más de una vez: esfuérzate, dice, y sé valiente. Y a Gedeón le dijeron: varón esforzado y valiente. Si no, no servimos. Dice la palabra ahí en el Salmo 107, dice: Él envió su palabra, los libró y los sacó de su ruina. Así que, hermano, en esta tarde así estamos. Hemos visto, hermano, toda la semana con qué armamento estamos en el planeta, y hoy vamos a corroborar que tenemos la palabra de poder que se le entregó al pueblo de Dios. ¿Cuántos vinieron? ¿Verdad? No es con espada, no es con ejército, es con su palabra. Entonces, hermano, ante lo que sea, usted y yo tenemos la palabra de Dios. ¿Qué te dejaron, iglesia? Vamos a ver versículos 13 al 15, porque hay unas escenas de una evaluación que hace el Señor Jesucristo a los discípulos. Sí, es bueno saber qué piensan los de afuera de nosotros, pero es más importante lo que piensan los de adentro. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Vino el día de la evaluación, hubo un examen, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dicen ellos de mí? 14, por favor. Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas.
Y Cristo les pregunta y les dice: ¿y ustedes los 12, quién decís que soy yo? Este pasaje, hermano, llegó el día de la evaluación. Hasta aquí van como 2 años de estar el Señor Jesucristo todos los días con ellos, con enseñanzas continuas. Mañana, tarde y noche el Señor enseñando. Y entonces, hermano, le digo que el pueblo hebreo esperaban al Mesías. Y entonces muchos tenían verdades a medias, porque la tradición era que iba a venir el Mesías y que iba a recuperar Israel su autonomía, su gobierno, su soberanía, y entonces iban a hacer pedazos al gobierno que estuviera en turno, o al imperio, en este caso, que eran los romanos. Y entonces ellos creían así, que Israel iba a volver a brillar, que la gloria de Dios iba a estar sobre ellos y que el Mesías los iba a sacar. Por eso es que ellos sabían que el Mesías venía de David. Por eso ellos veían las escrituras, pero no reconocieron al Señor Jesucristo. Entonces ellos sabían que los reyes venían de la descendencia de David. Y entonces ellos creían que cuando se manifestara el Mesías iba a haber una revolución, o iba a haber una rebelión al imperio romano. Eso es lo que ellos creían. Y entonces, hermano, su expectativa de los hebreos era que iba a ser la manifestación del Mesías de una manera monárquica, recuperar el gobierno, o sea que iba a haber trancazos. Y creían ellos que el profeta Jeremías iba a resucitar, y que Elías iba a resucitar, y que de esa manera iba a vencer el Mesías. Y entonces ellos creían, no hay donde corroborar esto de Jeremías, que iba a ser precursor de la venida del Mesías. Quien más habla del Mesías es Isaías, del capítulo 40 en adelante, hasta le llaman el quinto evangelio. Entonces ellos creían que iba a ser el ayudador del pueblo de Israel en tiempos de angustia, y así era como los hebreos se estaban expresando de él. Vamos allá al versículo 14, dice ahí: y ellos dijeron que era uno, ¿quién? Juan el Bautista. Ese estaba muerto. Otros decían que era ¿quién? Elías. Otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces podría ser un elogio grande que le dijeran al Señor Jesús que era alguno de esos profetas, pero la señal era, antes de la manifestación del Mesías, era que uno de ellos iba a venir. De Jeremías no hay escritura, pero de Elías. Entonces vamos a Malaquías 4, vamos a tocar este capítulo antes de que ya no pueda ni voltear a verlo. Malaquías 4. Versículos 4 al 6. Es el último profeta del Antiguo Testamento con escritos, porque el último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista, pero con escritos el último profeta es Malaquías. Y dice así, versículo 4, se va a cerrar el canon del Antiguo Testamento. Dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual le encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. 5, por favor. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El día de Jehová aquí se refiere a la manifestación del Mesías, que es el Señor Jesús. Entonces le iban a mandar a quién. En el 5 está bien. Iban a mandar primero a quién. A Elías. Ya llegaremos cuando estudiaremos esto, que quien toma el espíritu de Elías es Juan el Bautista, pero eso está escondido y no me voy a meter en problemas. Entonces se viene la manifestación de Elías, pero va a tomar la vida de Juan el Bautista. Leemos 6 y ya dice: Era volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces viene Juan el Bautista con una predicación agresiva y había que reconciliar familias. Bien, entonces eso estaba pasando en Israel al manifestarse el Señor Jesús. Volvemos a los versículos 13 al 15 de Mateo 16. Todo eso estaba pasando. El Señor estaba estableciendo el reino, pero los otros estaban pensando cómo iba a ser. Y el Señor, hermano, ya sabe que Él venció de otra forma. Dice el 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que eso es el Hijo del Hombre? 8, 14 por favor, y viene la... Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Pues todavía no lo estaban reconociendo como el Mesías. Dice el 15, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís? Dice, que soy yo. Entonces, cuando el Señor Jesús oye los veredictos de la multitud, viene esta pregunta. Imagínese, hermano, una reunión pequeña, tal vez vino un silencio prolongado, mientras los pensamientos de ellos, pues es como cuando haces un examen oral, ¿verdad? Te da miedo contestar, ¿verdad? ¿Qué es más, qué es primero, la gallina o el huevo, ¿no? Y entonces viene algo importante, que Pedro hace un gran descubrimiento y da una confesión que llega, hermano, fíjese lo que le voy a decir, por revelación de Dios, del Padre. Y entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, dice, el Hijo del Dios viviente. Vamos a los versículos 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿cómo dice ahí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos se equivocaron menos Pedro. Él contestó exactamente: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces imagínense, hermano, en esta situación, el Señor lleva 2 años, está a 1 año aproximadamente de terminar la obra redentora, y quiero pensar que el Señor Jesús se da cuenta de que su obra estaba a salvo, porque no le estaban reconociendo a como Él es. Y entonces, hermano, tenemos que entender que por lo menos el Señor Jesús dijo: por lo menos este ya entendió. Entonces, hermano, es una bendición entender cosas importantes. Y esta era muy importante porque Pedro, hermano, iba a ser alguien de mucha responsabilidad en la iglesia cuando el Señor Jesús ya no estuviera. Entonces, fíjese, hermano, ya sabe que están los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas, y luego Juan, que es diferente. Y entonces cada uno de ellos expresa lo que Pedro dijo. Mateo dice aquí que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marcos dice nada más: tú eres el Cristo. Y Lucas dice: tú eres el Cristo de Dios. Así dice. Y entonces, hermano, para el Señor Jesús debe haber sido un gran gozo que por lo menos alguien entendiera quién era Él, porque su manifestación y su revelación, hermano, hasta ahorita no estaba abierta, porque Él tenía que llegar a la cruz el día y la hora, porque a Él lo querían matar desde que era un bebé. ¿Sí ha leído? Que lo persiguieron, mataron a los niños menores de 2 años. O sea, el Señor tenía que cuidar que Él llegara con vida hasta la cruz, porque tenía que hacer la obra redentora. ¿Estamos bien ahí, hermano? Entonces, aquí el Señor Jesús reconoce o pregunta, y por lo menos, hermano, Pedro dijo que Él era, diga, el Cristo, el Mesías. Entonces, hermano, para referirse al Cristo, la palabra es en hebreo y en griego es Cristo, y ambas quieren decir ungido. Eso es lo que quiere decir. Por eso cuando usted ve, si usted es lector de la Biblia, que cuando se refieren al Mesías, al siervo de Jehová, se refiere al ungido. ¿A quién, hermano? Al ungido. Cristo es el ungido. Entonces, hermano, usted y yo sabemos que todos los reyes, cuando empezaban a reinar en el protocolo hebreo, así como en algunos países, se hacen ceremonias de entrega de poderes. Ya veremos, faltan unos cuantos días para que veamos una ceremonia de entrega de poderes. Allá, hermano, era a través de la unción. Los ungían para reconocer que eran llamados por Dios. Ahora fíjese lo que le voy a decir, hermano. Para la revelación de las Escrituras, el Mesías, el Cristo, el ungido, es el Rey de Dios, y Él tenía que manifestarse. ¿Dónde fue ungido Cristo, hermano? Cuando Él está bautizándose, acuérdese que Él no fue ungido con aceite. La Biblia dice que fue ungido con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él está en
el río, hermano, bautizándose, dice que vino el Espíritu Santo y el Padre lo reconoce, dice, este es mi Hijo amado, dice, en el cual me complazco. Está ahí, hermano. Por eso uno de los nombres del Señor Jesús es que Él es el Rey de Reyes. Está ahí, hermano. Entonces, hermano, este pasaje que vamos a ver, que estamos viendo, hay dos grandes verdades. Número uno, hermano, vamos a ver versículos 16 y 17, dice así. Después de la gran pregunta, respondió Simón Pedro, dijo, ¿tú eres quién? El Cristo, El Hijo del Dios viviente. Ahora vea versículo 17. Entonces él le respondió a Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló la carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Todos se equivocaron. Pedro es el que es bienaventurado. Número uno, hermano, el descubrimiento de Pedro es que ve todas, escucha todas las categorías humanas y él se da cuenta que él es el Cristo, el ungido, el que va a hacer la obra redentora. Y entonces, hermano, vino para el discípulo Pedro un descubrimiento grande de cómo llega, fíjese lo que le voy a decir, hermano, la revelación al Espíritu. Fíjese lo que le voy a decir, porque a veces te dice, llegó a mi mente. Está bien. Cuando la palabra llega, hermano, a tu ser, llega a tu espíritu. Yo quiero que sepa esto. ¿Por qué crees tan importante que seamos llenos del Espíritu Santo? En el área espiritual, porque ahí Dios deposita la palabra. Tú luego no te acuerdas en dónde está la cita, pero te acuerdas de la palabra. Porque no todos tienen buena memoria, o no tenemos, para incluirme ahí de eso de que el teflón es nada a tu lado. Pero cuando sabes usar el Espíritu, ahí Dios te va a hablar. Entonces a Pedro empieza con un ejercicio, porque la revelación llegó a su espíritu. Y entonces, hermano, él empieza a descubrir esa área, esa virtud de que debemos entender esto y saber que la palabra y la revelación de Dios al hombre llega al espíritu. Entonces, fíjese, hermano, yo le he hablado de lo que es la revelación. Esta es una definición personal. Si usted dice, no, ahorita voy a ir al diccionario, vaya al diccionario. ¿Qué es la revelación? Es la iluminación de la información. Luego dice, ya me cayó el 20, para que se escuche mejor. Diga, revelación es la iluminación de la información. Entonces, cuando la gente está tratando de describir al Señor Jesús como Elías o Jeremías o otro profeta, le estaban dando una categoría alta, pero no le estaban llegando a quién era Él. Y entonces imagínense, hermano, para los judíos tenían sobre 400 años que no se había levantado un profeta hasta Juan, y estaban confundidos, porque los mismos judíos fueron a ver a Juan y él dice, Juan les tiene que aclarar, les dije que yo no soy el Cristo, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Entonces fíjese, hermano, ya con el Señor Jesús estaban reconociendo, estaban viendo que era alguien especial, pero no le daban al Mesías. Entonces fíjese, hermano, que le voy a decir cómo es que muchas verdades estaban escondidas, y esta era una, porque el Señor Jesucristo tenía que llegar el día y la hora a la cruz, si no lo iban a matar antes de tiempo. Cuando usted lee Daniel y empieza a hablar ahí del capítulo 9, dice, iban a matar al Mesías. ¿Se ha leído, verdad? Gracias por su entusiasmo. Entonces fíjese lo que le voy a decir, hermano. Usted y yo, humanamente, lo que digamos del Señor Jesús nos vamos a quedar cortos. Y en ese tiempo esos estaban quedando cortos y Pedro le da. Pero le viene la revelación del Padre. Y entonces, hermano, aquí encontramos algo bien importante, porque esto no hay cómo pagarlo. Versículos 16 y 17. Dice el 16, respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, dice, ¿quién? El Hijo del Dios viviente. Todos dicen esto, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17, por favor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? Padre que está en los cielos.
Mi hermano, ahorita que venía para acá, nunca había visto testigos de Jehová aquí a la vuelta. Y yo vengo con este pasaje, pero ando filoso. Es que esos no tienen revelación. Se aprenden las escrituras por memoria, pero no tienen revelación. Ellos no reconocen a Cristo como el Salvador. Y eso cambia. No es lo mismo que diga usted, hermana, el papá de mis hijos, a que diga ese es mi esposo. Y cuidadito quien se acerque porque se muere. Ellos no pueden. Usted le dice, Él es el Señor Jesús y mi Salvador. Ellos no lo dicen. Ellos no dicen, el Espíritu Santo está conmigo y me revela las escrituras. Estamos ahí, hermanos. Entonces no tienen revelación. Esos no tienen revelación. Ellos están ahí predicando porque quieren ser salvos. Y la Biblia dice que no es por qué. Ellos predican para ser salvos. ¿Se dan cuenta? Pura revelación. Acabo de hacer mi examen, hermano. Entonces a Pedro le cayó la revelación que Dios le dio de quién era el Señor Jesucristo. Y eso no hay cómo pagarlo, hermano. Si tú, hermano, has estudiado, o a lo mejor tienes un oficio y es tu área, y tú te das cuenta y dices, yo nací, ya dices, ¿para qué? No hay cómo pagarlo. Cuando tú dices, nací, ya dice, ¿para qué? Lo hace y lo hace bien. No hay cómo pagarlo. Lo que es encontrar tu vocación y casarte con la persona indicada es de lo más importante que hay en tu vida, porque con ambas vas a estar todo el tiempo, ¿sí o no? ¿Por qué cree que muchos cuando se equivocan de carrera y son honestos dicen voy a volver a empezar porque no es lo mío? Y les falte la mitad, dicen ya hiciste la mitad, pero no es lo mío, y está todo frustrado y lloran y sufren. Entonces lo mismo es cuando alguien tiene un oficio, un negocio, lo que sea, y está ahí, hermano, no hay cómo pagarlo. Aquí Pedro, hermano, no hay cómo pagar eso, porque es una revelación bien importante. Cuando te toca, hermano, a ti descubrir para qué Dios te llama, no es fácil, hermano, cuando tú empiezas en la vida cristiana, no es fácil encontrar tu lugar, no lo es. No dices, ay, tengo 3 meses ahí, ya sé. Son años, hermano. Y aquí a Pedro le cayó la revelación. ¿Por qué cree que el Señor le dijo, cómo diga bienaventurado? Bienaventurado eres. Bien bendecido. Hasta bienaventurado quiere decir dignos de envidia. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, o sea, ni carne, ni un humano. Te lo reveló mi Padre que está en donde dice ahí, hermano. A lo mejor Pedro en ese momento teológicamente no podía explicarlo. Porque otra cosa, hermano, que cuando tú teológicamente dices, yo entiendo las escrituras, hermano, miren, desde Génesis 3:15, desde ahí amenazaron al maldito diablo, ¿sí o no? Ahí le dijeron que la mujer iba a ser vencida y de ella iba a venir, y si empiezas a hilar todo, me voy a parar. Echarle la culpa al diablo. Ella no pasó aquí, la culpa la tiene esa inteligencia. Pasó aquí. Siempre anda metiendo su puerca cola. ¿Estamos ahí, hermano? Pedro no podía describir teológicamente y expresar filosóficamente las escrituras, porque para tener, hermano, simplemente al profeta Isaías era un año de sueldo, hermano. Si alguien dice, voy a comprarme, usted dice una Biblia ahorita, va y se compra una barata con 100 pesos. Pero las escrituras, hermano, de ese tiempo que las hacían a mano y a piel y todo, costaba el profeta Isaías el sueldo de un obrero de un año. Entonces cuando Pedro, que todos los estudiados no pudieron, aquí le cae la revelación, que es una gracia especial, hermano, directa del cielo, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ninguna descripción humana pudo haber descrito hasta ese momento quién era el Señor Jesús. A la misma María se le fue la onda, hermano.
A la misma María se le fue la onda. Cuando le están profetizando le dijeron que una espada iba a traspasar su corazón. O sea que ella estaba al pie de la cruz. Y cuando le estaban haciendo una escenita al Señor Jesús allá afuera, donde estaban esperando, y dice: tu madre y tus hermanos, está haciendo berrinche, mi madre y mis hermanos están aquí, que se esperen los tipos. Estamos ahí, hermano. Bien, estoy hablando de la revelación personal. Y de repente hay alguien que dice así: tuve un encuentro con Dios, pero con presunción. O sea, nunca dice, no, te dijeron tu precio, que eras pecador, que eras esto. Y el otro nunca dice, ah, tuve un encuentro con Dios. Sí, pero ya te dieron tu precio, ¿verdad? O sea, te dijeron que eres falso, que eres... Sí, hay que decirlo completo, no que sea una experiencia, y Dios, y él, y yo. Me decía uno, somos amigos. No. Tú y yo somos unos miserables pecadores. Amigos. ¿Sabe, hermano? Se oye más elegante una revelación celestial. Y eso es lo que tuvo Pedro. Ahí dice versículo 15. Vean la importancia del Señor Jesús que le hace a los discípulos. Los de allá pueden decir lo que quieran, pero les pregunta a ellos: ¿y vosotros qué dice? Esto es grande, hermano. Ya cuando tú lo pasas aquí a donde tú estás, o sea, para los de afuera se oye tan feo cuando dicen Diosito. Sí, se oye. Sí. Y unas expresiones que no quiero yo decir de aquí, hermano, por el respeto a nuestro Dios, al lugar, de cómo se refieren al Señor Jesús en diminutivo. Es su revelación, discúlpeme, hermano. Cuando usted ve a personas cargando a un muñeco y van echando cohetes y todo lo que quiera, es su revelación. Le voy a dar un ejemplo de lo que es la ceguera espiritual. Ya vimos aquí a Pedro que le cae la revelación y dice, sacó 10 la respuesta. También la regó cuando dijo, Señor, ten compasión de ti, y luego le dijeron, apártate de mí, Satanás. Pero es la verdad. Pero aquí sacó 10 Pedro, hermano. Pilatos, cuando tenía al Señor Jesús, le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Juan, vamos a Juan 18, ya también puedo tocar este tema. No, ya te fregaste entonces. Ya agarré hace rato Malaquías y me la van a hacer destrozar. Ahorita aguántala. Nomás ese tipo agarró 2 minutos y no pasa nada, ¿sí? La semana pasada agarré 4 minutos del Job y no hubo bronca. Vea a Pilatos, Juan 18, 33 y 34. Están llevando al Señor Jesús de un lado a otro porque no sabían qué hacer con él, porque no había los cargos suficientes. Dice el 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú quién? Dice, hay que preguntar. Ya sabe que el Señor sabe de mecánicas, dinámicas de discusión se llaman estas. Me avientan una pregunta y les aviento otra más alta. Ay, liderazgo los lunes. 34 dice, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o qué dice? O sea, él no lo podía reconocer porque no tenía la revelación. O sea, tenía que contestar, no, pues es que me han dicho. Porque la otra era que él lo reconociera y dijera, no, tú eres el Hijo de Dios. Y el ladrón, que era un pillo, lo reconoció. Está ahí, hermano. O sea, Pilatos, ese es lo que le estoy hablando, lo que le estoy diciendo, de cómo reprueban en revelación personal. Regresamos a 16:16 de Mateo. Respondiendo Simón Pedro, dio la respuesta, ¿tú eres el Cristo? ¿Qué? Nada más vean las diferencias de respuesta. Entonces, por eso cuando te topas a un romano y le dices, lo traje al desgraciado, lo arrastré por todos lados. Me encanta cuando vienen a tocar aquí, de unos testigos. Ves aquí templo y oye, ¿qué hice? Yo pensé que se le caían los chones cuando le hizo así. No,
Ahorita voy a trapear con él. ¿A dónde faltó? ¿A dónde? Aquí dice. Fíjese lo que le voy a decir. Ya voy cerrando. Voy a tener que venir el miércoles. Ahora sí. Amén. La revelación del Señor Jesús, hermano, no debe de ser de segunda mano. Pudiera ser que tú y yo no sabemos mucho del Señor Jesús. O pudiera ser que alguien sepa muchas cosas que hay en la palabra. Y pudiera, hermano, alguien ser teólogo. Porque en la universidad hay una materia donde llegan a abrir la Biblia. Pero eso no los hace cristianos a nadie. Si alguien escucha un dicho, o sea, de repente usted puede oír un político que diga un dicho en la Biblia, un versículo tipo Chapulín Colorado, que el que esté libre de piedras que suelte el primer pecado, ¿no dijo? La idea es esa, ¿no? Fíjese, hermano, muchos sacan textos de la Biblia sin conocerle. Muchos. Bueno, el presidente que está no sacó muchas cosas. Bueno, que decían que es pentecostal, yo ni creo. Cuando sacó su sagrado corazón, bueno. El cristianismo, hermano, no consiste en saber acerca del Señor Jesús, sino en conocer quién es Cristo Jesús. Entonces el Señor Jesús, bajamos al 15, demanda de nosotros un veredicto personal. ¿Quién dices que soy yo? Y tú dices, es mi Padre, es mi Señor, mi Salvador, el único, todopoderoso. Amén. Amén.